En esta lección vamos a echar un vistazo a la evaluación de una integral definida, usando el método de sustitución en U. Aquí se nos da la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de la cantidad 4x más 3 de x. El primer paso es reconocer que necesitamos realizar la sustitución en U para evaluar la integral, donde U es igual a radicand de 4x más 3. Así que si tenemos U es igual a la cantidad 4x más 3, luego diferencial U es igual a la derivada de la cantidad 4x más 3 veces de x, lo que nos da 4 de x. No tenemos 4 de x en la integral, y, por lo tanto, resolveremos de x dividiendo ambos lados por 4. Simplificando tenemos un cuarto de U es igual a dx. Y ahora podemos sustituirnos para la cantidad 4x más 3 y un cuarto de U para dx. Sin embargo, lo que debe recordar, los límites de la integración de 0 a 2 son valores x, no valores U. Así que al escribir esto en términos de t, dejaremos los límites para la integración desactivada por ahora. Y de nuevo, dx es igual a un cuarto de U, vamos a descontar el cuarto, y luego tenemos du. Y la raíz cuadrada de la cantidad 4x más 3 es ahora la raíz cuadrada de U, que se puede escribir como U a la potencia de la mitad. Y si queremos irnos esto en términos de t, necesitamos encontrar los límites para la integración de U. Observe que cuando x es igual a 0, U es igual a 4 veces 0 más 3. El límite inferior de la integración para t es 3. Y cuando x es igual a 2, U es igual a 4 veces 2 más 3, que es 11, el límite superior de la integración para nosotros es 11. Y ahora que tenemos estos nuevos límites para la integración, podemos evaluar como lo hacemos normalmente. Determinación de la antiderivada tenemos una cuarta vez hasta la potencia de una mitad más 1, que son 3 mitades dividido en 3 mitades. Dividir por 3 mitades equivale a multiplicar por recíproco de 2 tercios. Lo que nos da un cuarto por 2 tercios por encima de la potencia de 3 mitades. Para simplificar hay 1, 2 y 2 y 2, 2 y 4. Observe que aquí tenemos un producto de una sexta parte. Sigamos adelante y factorizar el sexto. Y ahora necesitamos determinar una sexta vez la diferencia de f de 11 y f de 3. Esto nos da una sexta vez la cantidad de 11 a las 3 mitades menos 3 a las 3 mitades. Y este es el valor exacto de la integral definida original, pero también quiero mostrar cómo puede escribir esto en forma de radicando. A la potencia de 3 mitades es igual a la primera veces a la potencia de la mitad, que es igual a una raíz cuadrada a, lo que significa que también podemos escribir el valor exacto como una sexta vez la diferencia de 11 raíz cuadrada 11. Y 3 raíz cuadrada 3. Lo que equivale aproximadamente a 5.2145. Antes de irnos, si quiero muestran una forma ligeramente diferente en la que podríamos haber mostrado el trabajo. Si volvemos a donde tenemos la integral en términos de U, y dejamos el límites para la integración fuera tendríamos un cuarto multiplicado por la integral indefinida de t al poder de la mitad de U. Y si encontramos la antiderivada sabemos que tendríamos una cuarta vez o a la potencia de 3 mitades dividida por 3 mitades más c, lo que nos daría una cuarta vez 2 tercios. Veces hasta el poder de 3 mitades más c, que sabes desde arriba es igual a una sexta vez o a la potencia de 3 mitades más c. Así que ahora desde aquí si quisiéramos, podríamos escribir el antiderivada en términos de x, deje fuera el signo más c, y evaluar la integral definida original mediante el límites originales para la integración de 0 a 2 y solo quiero demostrarlo. Tendríamos una sexta vez la cantidad 4x más 3. A las 3 mitades y otra vez, porque tenemos la antiderivada en términos de x, utilizamos el límites para la integración de 0 a 2, factorización fuera de la sexta parte. Tendríamos un sexto multiplicado por la diferencia de f de 2 y f de 0. Sabíamos que la f de 2 es la cantidad 4 veces 2 más 3, que es 11.
Aumentó la potencia de las tres mitades, y luego menos f de 0 es la cantidad 4 veces 0 más 3, dándonos 3 a las tres mitades y, por supuesto, obtenemos los mismos resultados. Y solo quería mostrarte esto porque a veces verás trabajo para integral definida escrita de esta forma. Y por último, antes de irnos, si echamos un vistazo al gráfico de la función integrando en el intervalo cerrado de 0 a 2. Observe cómo el área, limitado por la función y el eje x sobre este, está por encima del eje x, lo que indica que el valor que encontramos es igual a esta área sombreada. Espero que esto te haya resultado útil.